Ok, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si ya la están viendo, por favor? Sí, ya se ve. Perfecto. Ok, bueno, Antes de iniciar, una cosa. sí. En la del proyecto 4, Ajá. hemos tratado de hacerlo. Bueno, yo lo traté de hacer, no pude, después le pregunté a mis compañeros y tampoco pudimos. Nos da como algún error raro a la hora de hacer de aplicar la función del, la función que saca, me acabo de olvidar el nombre, la distancia de Mahalandovich. Ajá. Y no hemos podido, pues, realizarlo. Bueno, No si sé. gustan, lo vemos al final, Ok. ¿de acuerdo? Sí. Ok, bien. Bueno, vamos a iniciar ahora con otra medida de similitud, ¿sí? Esta medida de similitud se llama DICE, ¿sí? O también se le conoce como el coeficiente de Sorensen. Básicamente es una métrica estadística que se utiliza para poder comparar la similitud de dos conjuntos de datos. En el sentido general, la fórmula de Sorensen estaba destinada a ser aplicada a datos con presencia-ausencia. Vamos a ver más adelante a qué se refiere con esto, ¿no? Y cuando dicen presencia-ausencia, pues se refiere a valores y se define básicamente con teoría de conjuntos. Entonces, ahí pueden ustedes observar que la distancia pues de dos conjuntos de datos básicamente es dos veces, por ejemplo, el valor absoluto de la intersección, ¿sí? de estos conjuntos de datos eh, con respecto a lo que es el valor absoluto de la suma de estos dos conjuntos, ¿no? Entonces, en otras palabras, también se puede hacer una simplificación ya de esta fórmula, por ejemplo, básicamente a tener dos veces C entre A más B. Y vamos a ver en qué consiste esto un poco más adelante. Aquí, por ejemplo, A y B son el número de elementos muestra de un conjunto de datos respectivamente. Y C podemos decirle que es la población o el número de especies o de individuos que pueden estar compartidos en los conjuntos, por ejemplo, A y B. ¿Ok? Entonces, de esta manera, por ejemplo, la distancia de Sorensen es el coeficiente de similitud y varía entre 0 y 1. Ahora bien, esta expresión pues fácilmente puede extenderse hacia lo que es la abundancia, ¿no? En lugar de la presencia, ausencia de especies, lo que es la abundancia. Sin embargo, tal y como fue definida la fórmula, opera directamente sobre datos cualitativos, es decir, la presencia-ausencia se define a través de una función lógica en donde vamos a tener valores booleanos particularmente, ¿no? Y en este caso, un análisis cuantitativo o una versión cuantitativa de este índice o coeficiente de DICE utiliza básicamente lo que es lo opuesto, ¿sí? La abundancia o la riqueza de información o de individuos en las muestras de datos, ¿no? A ese también se le conoce como el índice binario de Zenobskovsky. Ok. Bien, entonces, básicamente el conjunto de operaciones se pueden expresar en términos de operadores vectoriales, ¿no? Y sobre todo vectores que van a ser binarios para estos conjuntos de datos A y B que van a ser representados, pues, por vectores, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el resultado van a ser vectores binarios y que a su vez va a dar una similitud más general en estos términos, ¿no? Entonces, si sustituimos la fórmula como tal, ahí podemos ver que tenemos dos veces el valor absoluto de esos conjuntos, del producto de esos conjuntos de datos, entre lo que es el valor absoluto al cuadrado de ambos, ¿no? Ahora, en términos computacionales, ¿esto cómo lo podemos ver? Bueno, pues básicamente la similitud de dos individuos o de dos objetos puede ser dos veces la sumatoria de de todos los objetos que correspondan a cada uno de esos conjuntos entre, pues, la sumatoria, la sumatoria de los cuadrados de la suma de ambos elementos o de las instancias
de esos objetos, ¿no? Entonces, para el caso de estos conjuntos, por ejemplo, X y Y, podrían ser ya palabras clave, utilizadas muy comúnmente en lo que es la recuperación de información, ¿no? Entonces, el coeficiente puede ser definido como 2 veces la información compartida, es decir, la intersección sobre la suma de las cardinalidades, ¿no? ¿Y qué es la cardinalidad? ¿Alguien me podrá decir? ¿En conjuntos? Es el número de filas en relación con los objetos que hay en la relación, ¿no? En teoría de conjuntos, pues es el número total de elementos que forman parte de ese conjunto, ¿no? Entonces, de ahí se podemos nosotros expresar aquí más o menos, o sea, la intersección, ¿sí?, de todos estos conjuntos, y aquí, por ejemplo, entre la suma de todos los elementos de A con respecto a todos los elementos de B, ¿no? Y esa es la cardinalidad como tal. Entonces, bueno, con base en ello, el coeficiente se puede utilizar también como una medida de similitud entre cadenas, ¿no? Son índices bastante flexibles y, por ejemplo, dadas dos secuencias X y Y, se puede calcular el coeficiente como sigue, ¿no? Hay con la expresión que pueden ver, si la distancia de Sorensen es igual a 2 veces n subíndice t entre nx más n subíndice y, ¿no? Y como lo podemos ver, bueno, por ejemplo, n subíndice t es el número de dígrafos, ¿sí? Un dígrafo también se conoce como n-gramas, y son todos aquellos dígrafos los dígrafos son aquellos elementos que van a estar formados por dos caracteres consecutivos, ¿no? Y que, bueno, y que son comunes, ¿no? A las dos cadenas. Entonces, aquí, por ejemplo, índice X, perdón, es el número de dígrafos correspondientes a la cadena X, y NY, pues el número de dígrafos o n-gramas correspondientes a la cadena Y. Y ahí hay un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, si queremos calcular la similitud entre estos dos términos, por ejemplo, night y natch, ¿sí? Bueno, pues primeramente hay que proceder con el cálculo de los dígrafos, establecer cuáles son los dígrafos de cada palabra, y ahí, por ejemplo, los pueden ver. En este caso, por ejemplo, para el dígrafo de night, tenemos NI, tenemos IG, tenemos GH y tenemos HT. ¿De acuerdo? Sí, y para Natch tenemos NA, tenemos AC, tenemos CH y tenemos HT. Y como pueden ustedes observar, en la comparación de estos dígrafos únicamente hay una secuencia que se repite, ¿no? Que es la de HT. Entonces, podemos concluir que en este caso cada conjunto tiene 4 elementos y la intersección, es decir, ahora sí que los elementos repetidos en estas cadenas se reduce al conjunto n subíndice t, ¿no? Entonces, con la fórmula dada anteriormente, bueno, pues es muy simple calcularlo, ¿no? Pues tenemos 2 veces el número o la intersección de los elementos que se repiten, que en este caso es nt, entre el número total de dígrafos, ¿no? Que tiene cada una de estas cadenas, ¿no? Entonces, la similitud, bueno, pues es igual a 0.25 para este caso, ¿sí? Ahora, de manera análoga, por ejemplo, el índice de Dice o también denominado coeficiente de Sorensen está muy, muy vinculado, muy relacionado con el índice de Jacquard o la medida de similitud de Jacquard. Para la medida de similitud de Jacquard, bueno, pues el resultado de la similitud, si queremos obtener la distancia, bueno, pues hay que restar ese valor, ¿no? Como tal, lo vamos a ver en su fórmula más adelante. Sin embargo, por ejemplo, a lo que comento es de que están muy asociados o muy relacionados entre sí estas dos medidas de similitud. Bueno, pues porque básicamente, dado un valor del coeficiente de Dice, ¿sí?, o del índice de Sorensen, es posible calcular la similitud de Jacquard o el índice de Jacquard, y viceversa, ¿no? Entonces, mediante las siguientes ecuaciones podemos observar que, por ejemplo, Dice va a ser igual a 2 veces Jacquard, ¿sí?, entre 1 más Jacquard, ¿sí? Y Jacquard va a ser igual
a dice entre 2 menos dice, entre la distancia o el coeficiente de Sorensen, ¿no? Entonces, en cierta forma, ¿qué podemos nosotros concluir de estas expresiones? Bueno, pues básicamente, por ejemplo, el coeficiente de dice, ¿sí? Le da más peso, ¿sí? a lo que es el número total de las muestras, ¿no? Que se repiten, ¿sí? O sea, a lo que es la combinación o la población de individuos o de instancias que se repiten en ambos conjuntos, es a donde le da más peso. Entonces, esa distancia está de cierta manera ponderada, ¿no? Con respecto a la distancia de Jacquard. Ahora, por ejemplo, la versión cuantitativa de la similitud de Dice o del coeficiente de Sorensen se conoce como porcentaje de similitud o también Sorensen cuantitativo, así es como se le denomina, en donde se considera como un índice que va a estar basado en lo opuesto. En este caso, Dice o Sorensen, para un enfoque cualitativo, se basa en la presencia y ausencia de elementos, y en el sentido cuantitativo se basa en la abundancia. Entonces, aquí podemos observar la fórmula, ¿sí? En este espacio podemos ver la fórmula de Sorensen cuantitativa y podemos observar que en este caso P sub índice N va a representar a todo lo que es la sumatoria de la abundancia más baja de cada una de las especies que están compartidas en ambos sitios o en ambas poblaciones, ¿no? Y AN y A subíndice N, perdón, y B subíndice N, pues va a ser el número total de individuos en el sitio A o en la muestra A y en la muestra B respectivamente, ¿no? Entonces aquí podemos observar, ¿sí? En el atributo de medidas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de especies y, bueno, la suma de todos estos elementos, ¿sí? La suma de todos estos elementos a la sumatoria, pues me da 49 y en este caso, pues me da 12, me da 12. Entonces, de acuerdo con la fórmula, pues es 2 por 12 entre 49 más 12 y me da el valor cuantitativo, el índice cuantitativo de 0.39, ¿no? Para el caso de la similitud cuantitativa como tal, considerando en este caso la abundancia. Ahora, ¿qué podemos concluir entonces de la similitud de Dice? Bueno, pues el coeficiente de Dice o índice de Sorensen se utiliza como medida de similitud para poder analizar datos, particularmente del dominio de la ecología, de la geografía, biología, medicina, entre otros, ¿no? O sea, todo lo que está relacionado con las áreas médico-biológicas, por así decirlo, es ampliamente utilizado, ¿no? Y bueno, parte del análisis o de la analítica de estos datos se puede realizar con estas medidas de similitud. Ahora, este índice, bueno, pues expresa el grado en cómo estas dos muestras son semejantes por las especies que pueden compartir, ¿no? De manera común. Ahora, en el área de recuperación de información, por ejemplo, encuentra mucho uso en lo que es el procesamiento del lenguaje natural y básicamente en lo que es aplicaciones orientadas a lo que es la lexicografía infográfica, ¿no? Aquí básicamente pueden intervenir directamente en lo que es la medición de puntuación de asociación léxica, básicamente de 2 palabras, así como el análisis de los términos. Y bueno, aquí obviamente estamos hablando en un espacio vectorial, ¿no? Ojo, al final de cuentas sigue siendo un aspecto o un análisis meramente sintáctico, ¿no? Basado en frecuencias de términos, en el inverso de las mismas y en otro tipo de características. Ahora, la razón de este uso pues es más empírica que teórica porque se puede justificar teóricamente como la intersección de dos conjuntos difusos, ¿no? Esto es en comparación con la distancia euclidiana. Bueno, pues esta métrica sí se ajusta muy bien para lo que son datos heterogéneos, ¿no? Básicamente podemos aplicarle en este sentido y podemos dar menos peso a los casos que son atípicos, ¿no? O los famosos outliers que ya habíamos visto. Bien, ¿alguna pregunta con relación a Dice en este momento? ¿O Sorensen? No, gracias.
Ok, continuamos entonces. Ahora, por ejemplo, como comentaba en un inicio, Sorensen o Dice son muy similares a Jacquard, ¿no? También parten del fundamento de teoría de conjuntos y a diferencia de otras métricas, el índice o el coeficiente de similitud de Jacquard opera sobre conjuntos, por lo que comúnmente se utiliza para comparar pues en oraciones o bien párrafos completos o un conjunto de palabras, ¿no? Sin embargo, también puede ser utilizado para comparar estas palabras considerándolas como conjuntos de letras o caracteres, cualquiera que sea el nivel de tokenización. Y cuando hablo de tokenización, hablo del proceso de poder reemplazar datos con símbolos de identificación únicos, ¿no? Y eso es una técnica utilizada para análisis de textos, ¿no? Bueno, es importante también notar que aquí la posición que ocupa cada elemento pues no tiene relevancia, realmente no es importante para el análisis y que los elementos repetidos, bueno, son considerados como uno solo dentro del conjunto. Ahora bien, el coeficiente de similitud de Jacquard mide la similitud entre dos conjuntos de muestras y se define básicamente como la relación en lo que es el tamaño de la intersección, es decir, la cardinalidad, ¿sí? De la intersección de estas dos muestras o de estos dos conjuntos y el tamaño que va a tener o la cardinalidad de la unión de los mismos, ¿no? Entonces, en otras palabras, ¿qué tenemos? Bueno, pues los elementos repetidos de un conjunto entre el número total de elementos. Así de simple, ¿no? Y bueno, eso también puede ser igual, ¿sí? A lo que es el valor absoluto o la cardinalidad de, el término correcto para conjunto, en teoría de conjuntos es cardinalidad. Entonces aquí, por ejemplo, sería la cardinalidad de la intersección de estos dos conjuntos entre la cardinalidad del conjunto A más la cardinalidad del conjunto B y la diferencia de la cardinalidad de la intersección o de los elementos repetidos, ¿no? Pues es básicamente la misma definición. Ahora bien, por su parte, la distancia de Jacquard, ¿sí? Es el resultado de restarle a 1 el valor de esta similitud y lo podemos ver aquí. Entonces, la distancia de Jacquard va a ser igual a 1 menos la similitud de A, B, sí que puede ser igual a esta expresión, ¿no? O bien a esta de aquí, ¿sí? El índice de similitud de Jacquard va a comparar individuos o instancias de dos conjuntos de datos, ¿no? Para ver cuáles van a ser estos individuos compartidos y cuáles son distintos, ¿no? Obviamente, pues es una medida de similitud para conjuntos y tiene un rango que va de 0 a 1, se normaliza de 0 a 1. Cuanto mayor es el valor, ¿sí? Pues obviamente se acerca más son más similares estos elementos, ¿no? Cuando se acerca más a 1 y viceversa, ¿no? Estas dos poblaciones. Ahora, el índice de Jacquard, bueno, pues también es una medida estadística que sirve para comparar y medir qué tan similares son dos conjuntos diferentes, ¿no? Entre sí. Aunque es fácil de interpretar, bueno, pues es susceptible también con respecto a los tamaños de la muestra, ¿no? O sea, para tamaños de muestras muy pequeños, bueno, pues suele tener ciertas variaciones, ¿sí? Ahora bien, puede dar resultados erróneos, especialmente con muestras, como comento, cuando son más pequeñas, o bien cuando hay observaciones faltantes, es decir, cuando hay básicamente no outliers, sino que ausencia de información dentro de estos conjuntos de datos para poder relacionarlos o compararlos entre sí. En este sentido, podríamos decir que para medir el grado de similitud entre un documento o una consulta, pues debemos llevar o extender esta ecuación a lo que es una expresión en función de que está dada en conjuntos de términos a expresarla en una función vectorial, ¿no? En donde estos vectores de términos puedan ser plasmados dentro de este espacio. Y a esta representación o esta versión extendida de la similitud de Jacquard también se le conoce como el coeficiente de Tanimoto, ¿no? Y bueno, pues ahí pueden ver ustedes la expresión, ¿sí? De esta manera tenemos la similitud de Jacquard originalmente y en términos vectoriales podemos ver que utilizamos lo que es la distancia de Jacquard con respecto a otro vector, ¿sí? El producto de ambos, el producto vectorial de esta distancia con respecto al vector,
¿sí? De análisis, pues básicamente va a ser el valor absoluto, ¿sí? De la distancia vectorial de Jacquard más el valor absoluto de este vector menos el producto de arriba plasmado, ¿no? Que sería básicamente como la intersección de estos dos vectores. Si esto lo sustituimos en términos de conjuntos, bueno, pues básicamente vamos a obtener la siguiente expresión. Tenemos que es la sumatoria de todos los elementos o de todos los vectores en un espacio vectorial de X, del producto X por los vectores de Y, ¿sí? Entre las sumatorias al cuadrado de cada uno de estos vectores previamente mencionados menos la diferencia del producto o que es la intersección, ¿sí? Esta parte de arriba de la fórmula, ¿no? En resumen, bueno, pues en ciencias de la computación se utiliza para medir distancia entre vectores que van a estar definidos en un espacio vectorial booleano, es decir, los componentes del vector van a ser 0 o 1, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, aquí podríamos tener lo que es la disyunción y la conjunción, pues básicamente son operaciones, ¿sí? Por ejemplo, la multiplicación es un AND, ¿sí? La suma es un OR, de la lógica booleana y el valor absoluto pues es la sumatoria de todos esos vectores, ¿no? Ahora bien, hay dos alternativas fundamentales o principales para poder encontrar la métrica de similitud en textos. Entonces, el enfoque basado en caracteres se ocupa de los caracteres individuales o que están presentes en el documento con la secuencia más adecuada. El otro enfoque para poder medir la métrica de similitud en textos, bueno, pues está basado en términos, ¿no? Y se ocupa de una palabra completa. Aquí es donde esta métrica, la similitud de Jacquard, es adecuada para este enfoque, ¿no? En este sentido, bueno, pues las palabras muy a menudo se van a simplificar o en un término más apropiado se lematizan. Y cuando decimos que se lematizan, bueno, es que vamos a relacionar una palabra o un término a su forma más simple, a su lema o a su forma canónica. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues a la forma en la cual se describen o se definen en un diccionario de datos, ¿no? Entonces, en este sentido, la similitud de Jacquard puede aplicarse tanto a vectores de documentos que ya están en una bolsa o en un formato de GAP, de bolsa de palabras que le llaman, por ejemplo, o un diccionario, ¿sí? Y la definición de la distancia es 1 menos el tamaño de esa intersección, ¿no? Sobre el tamaño de la unión de los vectores, es decir, la fórmula previa que vimos. En este caso, la similitud de Jacquard va a permitir aceptar listas pares, es decir, documentos como entradas, cuando son los mismos vectores, el valor devuelto va a ser 0, lo que significa que la distancia es 0 y los documentos, pues aquí van a ser idénticos, ¿no? Cuando esta distancia es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora bien, en otras áreas, por ejemplo, ahora en ciencias médico-biológicas, la similitud o el índice de Jacquard se utiliza para poder analizar o medir la similitud que pueden existir entre muestras, entre poblaciones o entre conjuntos de datos que representan especies, que representan genes, que representan cualquier elemento o individuo que está acotado a este contexto médico-biológico, ¿no? Entonces, el índice de Jacquard podemos definirlo como la relación del número total de especies presentes en ambas muestras, es decir, entre la muestra A y la muestra B, ¿sí? Menos el número total, o más bien el número de especies presentes en ambas muestras, ¿no? Es muy simple la definición, entonces en este sentido el valor de 0 pues indica que las muestras no presentan especies en común. Y cuando tiende a 1, a medida que aumenta el número de especies o de individuos compartidos por estas especies, pues es la similitud que se obtiene, ¿no? Ahora bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, con base en la fórmula más básica, sí, de similitud de Jacquard, con referencia a teoría de conjuntos, podemos decir que si dos conjuntos de datos comparten exactamente los mismos miembros, su índice de similitud de Jacquard será 1. Por el contrario, si no tienen miembros en común, su similitud será 0. Y aquí podemos ver estos dos conjuntos de datos. En este caso tenemos A, ¿sí? Y tenemos aquí sus valores, ¿sí? En este caso son valores numéricos,
0, 1, 2, 5, 6, 8, 9. ¿Sí? Y aquí tenemos el conjunto B, 0, 2, 3, 4, 5, 7, 9. ¿Sí? Perdón, es que dejé entrar a Daniel que se había salido. 0, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Ahora bien, para calcular la similitud de Jacquard entre estos conjuntos, pues primero tenemos que encontrar el número total de observaciones en ambos conjuntos, ¿no? O sea, esto de acá, ¿no? La A unión B. Luego lo vamos a dividir entre el número total de observaciones en cualquiera de los dos conjuntos. Entonces aquí tenemos el número de observaciones que hay en ambos, bueno, pues es la intersección, pues tenemos que es únicamente se repite el 0, se repite el 2, se repite el 5 y se repite el 9. ¿Sí? Y la cardinalidad, bueno, pues es igual a 4. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el número total de observaciones que vamos a tener, pues son 10 elementos, ¿no? O sea, la unión de estos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En total tenemos 10 elementos. Entonces, pues es muy simple. La similitud de Jacquard con respecto de A con B es igual a 4 décimos, que es igual a 0.4. Ahora bien, ¿sí? El siguiente ejemplo, vamos a suponer que tenemos estos dos conjuntos de datos. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5 en C y en D tenemos 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos lo mismo, el número de observaciones en ambos. Aquí tenemos un conjunto vacío. ¿Sí? Tenemos el conjunto vacío que es igual a 0. ¿Sí? Y el número total de observaciones pues son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 elementos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí me equivoqué. Aquí es entonces la similitud de Jacquard del conjunto C con respecto a D va a ser igual a 0, ¿no? En este caso, el índice de Jacquard, ya que es 0, pues significa que los dos conjuntos pues, no comparten miembros o instancias comunes, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, también podemos usar el índice de similitud de Jacquard para conjuntos de datos que contienen caracteres. Ahora, por ejemplo, podríamos tener aquí el conjunto E y el conjunto F y podemos tener los siguientes términos, ¿sí? Gato, perro, hipopótamo, mono, mono, rinoceronte, avestruz, salmón, y hacemos el mismo procedimiento, ¿no? ¿Cuál es la intersección de los conjuntos? Bueno, pues es mono, ¿no? Y la cardinalidad de ese conjunto, de esa intersección, perdón, es igual a 1, y el número total de observaciones, bueno, pues son estos que están aquí, gato, perro, hipopótamo, mono, rinoceronte, avestruz, salmón, que es igual a 7, es decir, la cardinalidad es igual a 7, y aquí también, perdón, lo corrijo y lo actualizo en el Classroom, es la similitud de Jacquard de E del conjunto E con respecto a F de un séptimo, ¿no? Entonces es punto 14, pues esto significa que los dos conjuntos pues son bastante diferentes, ¿no? La similitud es muy baja simplemente por un solo término, ¿no? Y esto, bueno, esta similitud es muy utilizada, por ejemplo, en ontologías. Yo puedo tener más o menos esta representación. Aquí estos pueden ser animales. Aquí puedo tener una partición en donde voy a tener animales mamíferos, ¿sí? Aquí otros, no sé, ovíparos, vivíparos, ¿sí? Y bueno, tengo particiones. Cuando digo particiones es que esto quiere decir que no existe otro elemento en este nivel de la jerarquía o del árbol, si lo quieren ver así, en términos correctos de la ontología, que puede entrar, ¿no? Entonces decimos que es partición, ¿sí? Porque ya no existe ningún otro elemento. Entonces, por ejemplo, podemos aquí clasificarlos, ¿sí? Dentro de esto y podemos aplicar medidas de similitud, en donde, por ejemplo, estos arcos pueden ser, pues, relaciones. Por ejemplo, esto puede ser una relación ISA, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es otro tipo de análisis para medir la similitud, pero ya bajo un enfoque semántico, ¿no? Y aquí podemos definir axiomas, entre otras cosas, para cada uno de estos nodos que representan conceptos dentro de una ontología, ¿no? Y los arcos, bueno, pues representan relaciones. Ahora bien, entonces,
aquí podríamos observar que la distancia de Jacquard, bueno, pues va a medir, la diferencia entre dos conjuntos de datos y se calcula como 1 menos la similitud de Jacquard, ¿no? De dos conjuntos. Y esta medida, bueno, pues proporciona una idea de qué tan diferentes pueden ser estos dos conjuntos de datos, ¿no? La diferencia entre ellos. Ahora bien, si estos dos conjuntos de datos tienen una similitud de Jacquard, por ejemplo, del 80%, entonces tendríamos aquí, sustituyendo en la fórmula, pues 1 menos 0.8 pues es igual a 0.2, ¿no? Lo que equivale a un 20%. Y hasta aquí termina la medida de similitud de Jacquard. Ok, voy a compartir, voy a dejar de compartir la pantalla para compartir un ejercicio. Un momento, por favor. Disculpe, se trabó un segundo. Perdón, dije voy a compartir un ejercicio Okay. muy básico para que vean más o menos cómo opera o cómo podemos calcular aquí los índices, ¿no? Aquí, bueno, por ejemplo, en Excel podríamos pues hacer algunas definiciones, ¿no? Primeramente vamos a analizar pues a qué se refieren estos datos. Vamos a suponer que tenemos aquí una serie de especies, ¿sí? Estas especies, bueno, pues son plantas, ¿sí? Son plantas reales que pertenecen o que están ubicadas sobre el río Pánuco. En este sentido, el río Pánuco, bueno, pues se dividen en varias cuencas y bueno, se hizo el análisis de dos cuencas particularmente, ¿no? En este caso de la cuenca 1 y de la cuenca 2. Y ustedes pueden observar aquí la abundancia que está dada en kilómetros cuadrados, es decir, por ejemplo, de este tipo de planta acacia, SP, pues de especie, pues hay 5 kilómetros cuadrados, ¿no? En la cuenca 1 y en la cuenca 2, pues hay una abundancia de 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Por lo regular, pues todos estos nombres de plantas, pues están en latín. Por ejemplo, aquí esta de Platimicium pulei, ¿sí? Aquí no hay abundancia, ¿sí? De esta especie en esta cuenca, y en esta cuenca, en la cuenca 2, por ejemplo, sí hay 1 kilómetro cuadrado. Entonces, pues, ¿qué es lo que debemos de hacer aquí? Quedamos de que tanto el índice o la medida de similitud, tanto de Sorensen o el coeficiente de Dice, como también se le conoce como el índice de Jacquard, bueno, operan sobre lo que es la presencia o ausencia de datos, y que estos datos tienen que ser pues prácticamente descritos en un valor booleano, ¿no? Entonces, pues primeramente lo que necesitamos hacer pues es calcular lo que es la abundancia, tanto para la cuenca 1, perdón, la presencia-ausencia de estas especies en la cuenca 1 como en la cuenca 2. Y bueno, y aquí, por ejemplo, podríamos utilizar una función lógica para poder describir esta presencia o ausencia de especies, ¿no? En estas cuencas, ¿no? Y, por ejemplo, se me ocurre que utilizamos el operador si, ajá. Si, por ejemplo, aquí, en este caso, tenemos que esta especie, ¿sí? De la cuenca 1 es mayor o igual a 1, entonces le vamos a asignar un valor booleano, ¿no? ¿Sí? Entonces, si cumple con esa condición, le asignamos 1, y en caso contrario, si no, pues 0. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos, bueno, podemos observar, pues sí, en este caso, aquí es mayor, ¿sí? Es mayor que 1, ¿sí? Tenemos 5 kilómetros cuadrados, entonces, pues cumple con la condición. Podemos copiar la fórmula. Y, por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, Inga edulis, este tipo de especie, pues no existe, ¿no? No hay presencia de ella en la cuenca 1, ¿no? Sin embargo, en el resto también. En el resto sí hay y en otras no. Pues ahí cumplen con esta condición. Y lo mismo podríamos hacer ahora para la cuenca 2. Podemos determinar también la presencia o ausencia de esas especies y podemos pues utilizar el mismo operador. En este caso sí, a través de la abundancia,
¿sí? Definimos el mismo criterio. Si ese valor es mayor o igual a 1, entonces le asignamos el valor booleano de 1 y si no, pues le asignamos el valor de 0. ¿De acuerdo? Y hacemos el mismo procedimiento. Y ahí, como pueden ver, ¿sí? Ya tenemos el valor de presencia o de ausencia. Y rápidamente podemos hacer una vista. Por ejemplo, aquí 1 pues es igual a 1, entonces cumple con la condición. Aquí no, aquí 0, pues tiene 0. Aquí tampoco y así sucesivamente, ¿no? Ahora, posteriormente, bueno, pues hay que calcular la frecuencia, ¿no? Que pueden tener de presencia, básicamente, ¿sí? De especies en cada una de las cuencas, ¿no? Y finalmente después vamos a calcular cuáles son las especies comunes, es decir, aquellas que están tanto en la cuenca 1 del pánuco como en la cuenca 2 del pánuco. Y entonces, bueno, pues aquí podemos utilizar la función contar sí, por ejemplo. Nos pide un rango de valores, entonces ponemos el rango y a su vez nos pide una condición, ¿no? Bueno, pues a mí únicamente me interesa la cuenta de todos los valores que se encuentran presentes, de todos los valores que se encuentran presentes o las especies presentes en esa cuenta, ¿no? Y por ejemplo, bueno, pues ahí tenemos 16. Bueno, entonces en teoría, pues creo que está bien, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y hacemos lo mismo acá. Utilizamos la función contar sí. Describimos el rango de valores. ¿Sí? El criterio que vamos a utilizar es también únicamente valores con presencia o especies con presencia. ¿Sí? Tenemos 13. Y ahora bien, ya que tenemos calculados las frecuencias de presencia de especies en ambas cuencas, bueno, pues ahora hay que determinar cuáles son las especies comunes, ¿no? O sea, que habitan en ambas cuencas. Y en este caso, bueno, pues aquí podríamos observar que si habitan en la cuenca 1 y en la cuenca 2, bueno, pues este valor también tendría que ser 1, ¿no? Entonces, pues, si queremos hacerlo un poquito más automatizado este proceso, podríamos utilizar el operador sí, la función lógica, nuevamente sí, nada más que en este caso podríamos decir que si esta especie, sí, por ejemplo, la especie de acacia SP de la cuenca 1 es igual a la especie de acacia en la cuenca 2, ¿sí? ¿Sí? Si estas dos son iguales, entonces le asignamos el valor de 1. En caso contrario, bueno, pues sería 0, ¿no? Perdón, aquí me faltó cerrar una comilla. Perdón. Aquí sería igual. Sí. Sí. Igual. O 1. Menos 0. Y podemos copiar los valores, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver que, bueno, por ejemplo, aquí acacia SP, bueno, pues sí existen ambas cuencas, me asigna un valor de 1. Aquí, por ejemplo, en Chamaecrista especie, no son iguales, bueno, aquí sí, hay presencia, aquí hay ausencia, me asigna un valor de 0. Sin embargo, aquí hay un detalle. De acuerdo con la expresión, como son iguales, pues me asigna un valor de 1. Entonces, estos elementos de aquí, pues no son los adecuados, ¿no? Estos no deberían tener, básicamente, no deberían ser contabilizados en la operación. Entonces, bueno, pues lo podemos eliminar.
Estos son estos ceros y también el último. Lo podemos eliminar también este. Por ejemplo, lo eliminamos. Y ahora podemos sacar la frecuencia con respecto a especies que se comparten en ambas cuencas y podemos utilizar nuevamente la función contar si. Perdón. Contar si. Y aquí vamos a definir rango y el criterio, pues únicamente los que sean 1, ¿sí? Y tenemos 11 elementos. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con base en la fórmula, bueno, aquí podríamos decir que esto sería A, ¿sí? A minúscula, este sería B y esto sería C. Es decir, A es el número de especies que aparecen en la cuenca 1, ¿sí? B es el número de especies que aparecen en la cuenca 2 y C es el número de especies que aparecen en ambas cuencas. Entonces ahora, bueno, pues ya es muy simple lo que tenemos que hacer, pues es sustituir estos valores en la fórmula y, por ejemplo, para el índice de Sorensen podríamos tener lo siguiente, o sea, hacemos la sustitución, vamos a ponerle paréntesis por sería 2, en este caso, por el valor de C, entre A más B, ponerle paréntesis, y sería A más B, y ahí tenemos el índice, ¿no? O sea, tenemos 0.75, ¿no? De similitud, bueno, casi 76, ¿no? Y aquí, por ejemplo, para la similitud de Jacquard o el índice de Jacquard que tenemos, pues hacemos lo mismo, la operación. En este caso vamos a tener C entre, vamos a ponerle por la suma de A más B menos C. Y aquí tenemos 0.61, ¿no? Bueno, obviamente si esto lo multiplicamos, bueno, pues ahí podríamos verlo en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Sí? Ya que tenemos estos valores, bueno, estos valores de similitud, podemos interpretar un poquito los resultados, ¿no? Aquí, como pueden ustedes observar, el índice de Jacquard es de 0.61, ¿no? El 61% podemos decir que es un valor, pues, más conservador con respecto a la distancia o a la similitud de Sorensen o de Dice, que tiene un valor del 75%, ¿no? En este caso, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que el 75% de las especies, o de todas las especies que se encontraron, ¿sí? Se comparten en ambas cuencas, ¿no? Y el 25%, bueno, pues son totalmente diferentes. Otra de las cosas, como lo comentaba hace un rato, es de que la ponderación aquí, Sorensen, ¿sí? Utiliza mucho o pondera o le da más peso, ¿sí? Básicamente le da más peso a lo que son las muestras o individuos comunes, ¿no? Que se encuentran en dos conjuntos de datos. Es por eso de que la medida de Jacquard, pues es un poco más conservadora, ¿no? Otro aspecto importante y yo creo que vale la pena mencionar es de que en el área de ciencias médico-biológicas, por ejemplo, o aquí en la biología o en edafología o geología, como quieran interpretarse estos datos, pues es muy difícil que pues realmente una cuenca, ¿sí? Tenga una similitud de 1, ¿sí? O que tenga, o eso que quiera decir, o sea, que el 100% de las especies estén en una cuenca
y también estén en la otra, ¿no? O sea, en la realidad, o sea, la naturaleza no trabaja así, o sea, sí puede haber cosas que sean muy, muy, muy similares, pero no al grado de que sean idénticas, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera quería compartir con ustedes este ejercicio simple. Uh-huh. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, Profesor. Ok. Bien, si quieren, Daniel, no sé si quieras presentar algo con respecto a lo de Mahalanobis. Te doy permisos de... Sí, en el que es Daniel Prece. Ajá. Convertir en presentador. No sé si ya se ve mi pantalla. Sí. Bueno, sí. Ajá. Sí, ok. Pues básicamente hice esto. Un segundo. Ah, no, Que pero es bueno. creo que ahora sí ya. Ya, ok. Que es cargo el PDF y lo separo por, digamos, la primera pregunta que hace de sacar la entonces Mahalanobis entre Ford y Oxon. Lo divido entre Ford y Oxon. Y en esta parte de aquí básicamente lo que hago es un data frame en donde nada más meta lo que viene siendo, bueno, este es un ejemplo, pero básicamente era nada más para meter ventas, edificio o bienes, dejarlo numérico y quitar lo que viene siendo texto. En esta parte de aquí lo que hago es unirlo en un mismo data frame, en donde esté solo for y Oxon, lo mismo que arriba, le quito lo de compañía, nada más para dejar lo que viene siendo ventas, beneficios y bienes. Ya al aplicar la función de Mahalanobis, pues le meto el dataframe, el call means del dataframe y la covarianza. Pero pues a la hora de hacerlo, me marca este error de aquí. Y creo que es por el tamaño de la matriz. Igual probé a hacerlo en vez de horizontal a vertical, sacar la transpuesta, y igual no me dejaba. No, fíjate que se ve tu pantalla como medio parpadeando y no alcanza a ver. A ver, La pones un poquito más grande. descomparte. Creo que ya estoy compartiendo otra vez. Sí. No se ve. Igual el foco está en otro. Ahí sí ya. Uh-huh. Ah. Ya, ahí se ve. Y no lo pude arreglar por lo que entendí y un poco en lo que buscaba el error era que el tamaño de la matriz era, bueno, del data frame era muy pequeño. Pero a lo mejor algo malo, no sé. Y ya probaste incrementando el tamaño del data frame. Digo, al final de cuentas Si son lo, valores. Ajá. si lo hago con, creo que un data frame de 3x3, o sea, con 3 compañías, creo que Ah. sí dejaba. Uh-huh. Pero déjeme lo hago ahorita rápido. Uh-huh. Simplemente le cambio acá. Sería... Ahí ya veo, ya, es que se veía borroso. Ya otra vez ya se ve bien. Sí,
Sí, es por el tamaño de la matriz. Hacerlo con 2 rows nada más no se puede, al No parecer. opera. Ujú. Así es. Pues ahí está. Entonces, Y para la- lo que y- nos y pidió, las, ¿qué le ponemos? Porque nos pidió la comparación entre 2 empresas varias veces. no, pues déjalo así nada más. Y así me lo mandan, Ok, ¿de acuerdo? sale, profe. Sí. Sí. Quiero ahora compartirles otra cosa. Ay, no, espérame, porque no lo veo. Aquí está. Sí ven, ¿verdad? Aquí dice Proyecto 5, Sí, se ve. ¿sí? A ver, fíjense, esto no está complicado, pero sí me gustaría que hicieran el intento de hacerlo, pero obviamente que utilicen documentos diferentes. Bueno, la idea fundamental es de que puedan hacer un programa que les permita calcular la similitud del coseno entre un conjunto de datos que se llama Abstract COVID Papers. Ajá. Es un CSV. Únicamente ese CSV tiene 3 atributos. Tiene el título del paper, tiene el abstract como segundo atributo y el tercero es la URL de donde se encuentra publicado el artículo. ¿De acuerdo? ¿Sí? La idea fundamental es de que puedan revisar el corpus de datos y los metadatos directamente de la página que aparece ahí. De hecho, ahí está de esa URL, pueden descargar el CSV independientemente de que se los ponga yo en el Classroom. Ajá. Es muy simple, no tiene la gran ciencia, pero la idea fundamental es de que puedan seleccionar al menos 20 papers o 20 abstracts, es decir, 20 instancias o 20 filas de ese corpus de datos que está compuesto por 10,000 instancias, ¿ok? Y que bueno, cada uno de ustedes pues agarre al menos esos 20 diferentes, ¿no? Sería mucha coincidencia que la probabilidad es muy baja en que utilizaran que tuvieran los mismos abstracts, ¿no? Las mismas instancias. Y ya después, bueno, pues lo que tienen que hacer, pues es rankearlo de acuerdo con el grado de similitud que se tengan, ¿sí? ¿Quieren ver el dataset o lo checan ustedes? Hay que darle un vistazo, ¿no? Ya, después de cualquier manera lo checamos. Ok. Entonces, permítanme. Entonces, Aquí está. Espérenme, es que estoy abriéndolo. Ahí más o menos lo ven, ¿verdad? Digo, se ve muy pequeño, pero bueno, observen, bueno, lo que les decía, hay tres atributos, ¿sí? Título, ahora sí que el abstract y la URL, ¿no? Entonces, como pueden observar, bueno, pues son 10,000 instancias. Entonces, ustedes tienen que agarren 20, ya sea que lo agarren al azar o que realmente quieran utilizar un poco de criterio para analizar cuáles quieren, ¿sí? Y los van a comparar. Y obviamente a lo que le tienen que aplicar la similitud del coseno, pues es a esta columna, ¿no? ¿Sí? A la de abstract, ¿sí? Para cada uno de esos papers. Digo, también pueden aplicársela a los títulos para ver si hay alguna correlación del valor de similitud del coseno que les dé esta con esta, ¿no? Y entonces, pues la idea es de que puedan aplicar esa medida de similitud y que vean también, acuérdense que, bueno, pues estas son al final de cuentas matrices, ¿no? Y va creciendo en n dimensiones. Entonces, para que vean cómo lo van a procesar, ¿no? Eso es muy importante. Porque, bueno, ya es digo, no son 10,000, pero pues ya el número de dimensiones de las matrices, pues sí crece
de una manera, no quiero decir exponencial, pero sí, bueno, sí exponencial, pero no tan elevado, ¿no? Entonces, bueno, en eso consiste el proyecto. Obviamente, bueno, es este y también uno de la similitud de Jacquard, que todavía, bueno, ese lo estoy desarrollando, pero también va a ser sobre un conjunto de datos, exactamente lo que hicimos aquí en el archivo de Excel, que ustedes hagan un programa en R, pero que ahí sí analicen un poco el conjunto de datos, es sobre cultivos en la India, para determinar cuál es el índice de Sorensen y el índice de Jacquard sobre esas muestras, ¿no? Entonces, déjenme lo desarrollo y se los pongo ahí. Obviamente, bueno, esto es para el 2 de mayo, ¿no? ¿Sí? Se los pongo en el Classroom. Ok. ¿De acuerdo? Para que tengan tiempo de desarrollarlo y bueno, pues ya prácticamente se van de vacaciones, ¿no? A partir de la próxima semana, entonces sería nuestra última sesión, ¿sí? Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Pues, No de momento. chamba y chamba. Sí, bueno, Todo bien. pero prefiero que trabajen en esto porque pues había pensado en que tienen que hacer un primer departamental, pero pues me gustaría más que se pusieran a programar estas cosas, ¿no? Creo que es más fructífero a estar haciendo una evaluación y con esto podríamos calificar el primer departamental, ¿de acuerdo? Con estos dos últimos. Bueno, y lo que tenemos, ¿no? Como complemento. Sí, ¿Sale? de acuerdo. Perfecto. Bueno, pues que tengan buena tarde. Cualquier cosa, podemos estar por correo electrónico. Si tienen alguna duda, pues con gusto ahí podemos comunicarnos. ¿Vale? Que tengan buenas vacaciones y cuídense. Profe, muchas gracias. Gracias, igual, hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.